Dios bendiga a todo aquel que está escuchando este audio. Este es el audio número 2 de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. El objetivo es arrojar luz al cuerpo de Cristo, de aquellas personas que tienen un llamado profético, arrojar luz, conocimiento y profundidad a la operación del mover profético. De tal manera que estos audios son como charlas donde yo cuento mis vivencias y no voy a hablar sobre conceptos establecidos, sino que hablo desde mi experiencia personal con estos maravillosos dones de revelación. En este segundo audio, que está titulado La Voz Audible, te quiero contar no cómo opera Dios para hablarle a una persona con la voz audible. Quiero contar una experiencia que marcó mi vida y mis inicios en el ministerio. La llamo la voz audible por lo que me ocurrió. Ya hace aproximadamente unos 9 años, tengo 14 de estar en los caminos del Señor, pero hace aproximadamente unos 10 años, yo estaba en la iglesia local, servía dentro de la iglesia local, participaba de la alabanza, participaba de las prédicas, estaba activo dentro de la iglesia local, pero yo jamás había profetizado. Predicaba, orábamos por los enfermos, pero nunca profeticé. Siempre guardé una reverencia y sobre todo un temor en esa área. Cuando yo escuchaba así dice el Señor, yo aprendí a escuchar en lugares donde quien lo decía era porque estaba hablando, era Dios. Y siempre tuve mucho temor, pero hace 10 años recuerdo que entré en una situación de frustración porque sentía que oraba por los enfermos, que predicábamos, pero yo sentía que hacía falta algo más, que hacía falta ese combustible que es lo sobrenatural de Dios dentro de nuestras vidas. Y me sentí inconforme, quería más. Y tratando de buscar ese más, yo recuerdo que yo abrí la palabra y la abrí casualmente, digo casualmente entre comillas, la abrí en aquella parte en Hechos de los Apóstoles donde dice: y el Espíritu le dijo a Felipe, júntate a ese carro. Lo que yo entiendo de la escritura aquí es que Felipe no tuvo un sentir en su corazón de que tenía que acercarse al carro, no, sino que él pudo escuchar la voz audible del Espíritu Santo. La voz audible. Dice que el Espíritu le dijo a Felipe, él lo oyó. Salté unas hojas como si fuera al azar. En realidad las levanté, pero me estaba pensando lo que acabo de leer. Lo había leído muchas veces, pero cuando hice esa lectura, ese día, sentí internamente algo, una pregunta. ¿El Espíritu les hablaba y ellos escuchaban? De tal manera que cuando salté las páginas y observo, estoy en otro verso que dice así: y el Espíritu les dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. No era que los pastores que estaban ahí en ayuno y en oración tuviesen un sentir, o uno de ellos tuvo un sentir, hermanos, como que siento que hay que apartar a Saulo y a Bernabé. No fue un sentir, sino que dice que el Espíritu habló, dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Ellos escucharon audiblemente con sus oídos físicos. Entonces yo me pregunté, el Espíritu hablaba claro. En la iglesia primitiva el Espíritu hablaba, en realidad sigue hablando, pero en la iglesia primitiva los cristianos lo podían escuchar. Tal vez no todos,
pero hay mucha evidencia y muchos lo podían escuchar. Entonces yo me pregunté, voz audible, yo dije, Señor, yo quiero escuchar esa voz. Lo hice en un momento donde yo sentía en mi corazón que quería más, que anhelaba más de su presencia. Quería escucharlo. Así que lo que comencé a hacer fue que me programé para ayunar 4 días a la semana. Así que comencé a ayudar 4 días a la semana. Recuerdo que estaba pasando por una situación económica fuerte en mi hogar. Estaba sin empleo. Así que dije, voy a ayunar. Y empecé a ayunar 4 días por semana. Iba a la iglesia, tratando como de escuchar, pensando en mi mente en que en algún momento iba a escuchar la voz de Dios. Pero yo ayuné la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta semana y yo no escuché nada. Así que estaba un poco como frustrado. Recuerdo que me senté en una piedra mirando así el cielo, el paisaje. Y mientras estaba pensativo, recuerdo, no estaba orando, solo estaba contemplando el paisaje. Pensativo y pensando en la situación. Así que, estando sentado en la piedra, me ocurre la siguiente experiencia. No ocurrió en la iglesia como yo pensé que iba a ocurrir. Pero ya llevaba 4 semanas ayunando 4 días a la semana. Hago énfasis en el ayuno porque actualmente muchos de los ministerios que están surgiendo en la actualidad están haciendo en una escuela que se ha olvidado de la senda antigua, y hablo de la búsqueda en intimidad con Dios en ayuno y en oración. Sin este ayuno, sin esta oración, mis amados, no hay nada. Es sumamente necesario para poder entrar, para poder movernos en una atmósfera sobrenatural. Tenemos que conectarnos de manera en el espíritu, y se necesita el ayuno y se necesita la oración. Y muchos jóvenes que se levantan hoy, muchos que quieren servir a Dios, lamentablemente a muchos no se les hace énfasis en que hay que ir al secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto es ir a lo secreto. Tú entras en tu aposento y cerras la puerta allí. Y tu Padre que ve en lo secreto, tú le clamas a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El secreto es ir al secreto. Así que después de 4 semanas de estar ayunando 4 días a la semana, no había pasado nada, pero estaba en esa búsqueda. Estaba tocando la puerta, estaba insistiendo, estaba anhelando, estaba buscando, porque tenía un deseo de servir. Quería tener esa experiencia por mí mismo. No quería escuchar de que otro la tuvo, y sí había escuchado ya de que una anciana la escuchó la voz audible, que tal, sí, pero yo quería tener la experiencia. Y el que busca halla, que toca se le abrirá. Así que yo, en ese momento de mi vida, sentado en esa piedra, estaba meditando en toda la situación, y de repente escucho una voz. De repente, como si alguien se hubiese parado a mi lado y a nivel de mi cabeza y de mi oído me hubiese hablado. Pero la voz era una voz incolora, una voz que yo no puedo decir se parece a la voz de tal persona o es así. No puedo describir, no tiene color, pero se siente suave y dulce y agradable. Y es tan tremendo que uno sabe que no es uno mismo, que no es la voz de nuestra conciencia, sino que viene de una fuente externa a tu cuerpo físico y aún espiritual. Y yo escucho que la voz me dice esto: va a timbrar el teléfono, di que no. Mis manos se pusieron un poco temblorosas y yo miré hacia los lados. A mi alrededor no había nadie, pero sentía la presencia de Dios.
va a sonar el teléfono. Dije, no, yo tomé el teléfono en mis manos. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5. Yo seguía mirando el teléfono, 7, 8 minutos habían pasado. Yo dije, ¿qué me está pasando? ¿O me estoy volviendo loco? Pensé en un momento, pero en el minuto 9 recuerdo que la voz volvió a hablar y me dijo, contesta, di que no. Y 5 segundos más tarde estaba timbrando mi teléfono, y cuando yo contesto me estaban llamando para hacerme una propuesta indecente de trabajo. Es decir, estaba yo en una necesidad económica, necesitaba dinero, y venía el enemigo a hacerme una propuesta donde podía ganar dinero, pero de una manera que no era correcta. Así que ya yo había recibido la instrucción, porque eso es lo que me había dicho el Espíritu Santo. Contesta, di que no. Yo recuerdo que pegó una especie de grito y dije, ¡no! Y colgué el teléfono. ¡Wow! Esa experiencia es lo que yo llamo en este audio lo audible. La experiencia que tuve y me marcó de ahí en adelante, porque nunca jamás mi vida volvió a ser igual. De ahí en adelante todo fue sobrenatural. No estoy diciendo que tengas que escuchar exactamente la voz audible del Espíritu Santo para que esto pase. Lo que estoy diciendo es que necesitas, si tienes un llamado profético, necesitas con ansias desear intimidad con Dios en ayuno y oración. Debes ayunar y debes orar. Este es el modelo de ayuno que yo propongo para la búsqueda sobrenatural. Si se va a hacer un ayuno de 3 días, entonces cada día de esos debe llevar de 8 a 12 horas de oración diarias. Lo mejor serían las 12 horas de oración diarias, no tienen que ser seguidas. Puede ser 5 de la mañana, 7 de la mañana, de 7 a 9 puedes estudiar la palabra, de 9 a 11 otras 2 horas de oración, de 11 a 1 puedes estudiar la palabra, de 1 a 3 otras 2 horas de oración, y van 6, y así sucesivamente hasta completar 12 horas de oración por día, estando encerrado en ayuno, y que el ayuno sea apartado y encerrado, no estando realizando otra actividad. Es el modelo de ayuno que yo propongo y que ha sido eficaz en mi búsqueda, y fue determinante sobre todo en esos primeros años cuando yo anhelaba lo sobrenatural. Pude escuchar la voz audible del Espíritu Santo. Ahora la volví a escuchar. De ahí en adelante, en todos estos años la he escuchado, la puedo contar con los dedos de mi mano. Son muy pocas veces, porque cuando estoy en una administración y veo la revelación de Dios, cómo habla Dios, Dios habla de muchas maneras, y lo dice Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas maneras, así es, Dios habla de muchas maneras, y eso vamos a entrar en los siguientes audios, vamos a ir profundizando en esto. Entonces la voz audible es esa experiencia que yo tuve y marcó mi vida de ahí en adelante. En los próximos audios voy a contar la experiencia que tuve y cómo empezó a desarrollarse el don en mi vida. El objetivo es lograr inspirar, lograr que pueda recibir algo, pueda ser motivado tal vez por el camino correcto a la búsqueda de lo sobrenatural, si hay sobre ti un llamado en el nivel profético. Aclaro lo que dije en el audio número 1. Tener don de profecía no es lo mismo que tener el ministerio de profeta. Ser un profeta, o sea, ministerio profético, no es lo mismo que tener don de profecía. Tener un don de revelación, como el don de ciencia, o como el de palabra de sabiduría, o como el de discernimiento de espíritu. Tener solo el don de discernimiento de espíritu no te hace profeta. El profeta como ministerio está equipado por todos los dones de revelación. Un profeta tiene todos los dones de revelación activados en él. Hay otros ministerios que tienen dones de revelación, no todos. Algunos tienen uno, otros tienen palabra de ciencia, otros tienen palabra de sabiduría, otros tienen discernimiento de espíritu, pero solo el ministerio profético está equipado por todos los dones de revelación. Así que, mis amados, Dios les bendiga a todos. Esa es la voz audible. En el siguiente audio que vamos a escuchar, que es el audio número 3, está titulado La visión, y vamos a hablar acerca de las
visiones, porque Dios habla a través de la visión, mucho. En una visión se ve mucho, en una visión incluso se ve en una visión se ve la voz de Dios, y es como extraño esto como suena, ¿verdad? En una visión puedes escuchar la voz de Dios, pero es en realidad lo que pasa. En una visión puedo escuchar la voz de Dios, todos lo podemos hacer. Vamos a hablar de la visión. Dios les bendiga a todos.